Bueno, mi nombre es Ángel Vence, soy asesor técnico del laboratorio Agroinsumos y bueno, voy a oficiar un poco de moderador acá y bueno, dar un poco los que son los avisos parroquiales. Es una charla abierta, tanto para veterinarios como para productores, por lo tanto, se va a profundizar o se va a llegar hasta donde el mismo productor o veterinario consulte, va a haber un momento de consultas al final, y también las consultas las pueden ir haciendo mediante el chat y las vamos registrando y después yo se las paso a los disertantes. La temática, bueno, como pueden ver, es la deficiencia de yodo. Es un problema que genera importantes pérdidas productivas y que por ahí no se le da la importancia que se le tiene que dar, tanto en la región norte como está empezando a aparecer en otras regiones del país también deficiencia de este mineral, o se sospecha por lo menos. La charla va a contar de dos partes. Una va a ser dictada por el doctor Juan Francisco Michelud. Sí. No sé si están hablando alguien o... Ese es Juancito Dávalo, por la voz. Ah, bueno. Bueno, una parte de la charla, que es por ahí la más extensa, Juan vas a contar con alrededor de 40 minutos para disertar. Juan es, creo que muchos de la zona lo conocen, es especialista en salud animal, es doctor, es docente en la Universidad Católica de Salta también, coordinador del área de investigación en salud animal del INTA de Chaco Semiárido, investigador asistente del CONICET, y hace mucho tiempo que está trabajando y conoce mucho de esta deficiencia de yodo. Por el otro lado, para cerrar, por el lado de agroinsumos, va a hacer una breve disertación Alejandro Colombo, gerente técnico y comercial de la empresa, hablando un poco sobre un plan de aplicación de yodo para la prevención de esta deficiencia en las diferentes producciones. Bueno, como les dije, las preguntas, al final va a haber un espacio de preguntas, que si no las pueden ir escribiendo igualmente por el chat. Y lo que les voy a pedir a todos, por favor, el hecho de cerrar los micrófonos y las cámaras durante la disertación para no tener inconvenientes, interrupciones y demás. Juancito, todo tuyo, queda en tus manos. Bueno, muchísimas gracias, Agroinsumos, por invitarme para charlar sobre este tema, del cual venimos trabajando ya hace algún tiempo. Primero quiero decirles que, digamos, este tema más o menos lo empezamos a elaborar hará unos 6, 7 años, y a partir de allí hemos aprendido bastante y queremos más o menos contarles cuál es nuestra experiencia sobre el mismo. A ver. Bueno, para que tengan un poco, bueno, la mayoría de los que me conocen, pero para que tengan más o menos noción de dónde va a salir la información, nosotros trabajamos acá, pertenecemos al área de sanidad animal del Instituto de Investigación del Chaco Semiárido, con sede en INTA Salta. Nuestro grupo de trabajo es bastante grande, y bueno, a partir del año 2013 iniciamos un servicio de diagnóstico veterinario especializado que tenía por objeto la identificación y monitoreo de enfermedades regionales. A partir de ahí que empezamos a trabajar y a entrar en contacto con esta problemática. Les voy a comentar ahora. Nuestro servicio más o menos inició, como les contaba, en el año 2013, llevamos ahora deben ser algunos más, unos 500 casos, más de 1.500 necropsias hechas, y el 60% de nuestras consultas son en bovinos, el 25% en caprinos, el 5% en equinos y el 10% en otras especies como aves, algo de camélidos y demás. Pero bueno, voy a comentarles esto para que sepan de dónde sale la información que yo les voy a estar comentando. Sobre la carencia de yodo. Bueno, el yodo es ancestral. El conocimiento sobre la carencia de yodo debe ser una de las primeras deficiencias que el ser humano reconoció, junto con la vitamina C, debe ser de las primeras. Ya Paracelso lo nombraba y ya se indicaba en
incluso en viejos papiros ya se indicaba la suplementación con yodo. Pero bueno, esencialmente, como casi todas las carencias, podemos decir que tenemos dos formas, ¿no? Una deficiencia primaria, una deficiencia absoluta, porque falta yodo en el ambiente, en el suelo, en el agua, en los alimentos, y una secundaria, que es la condicionada, normalmente se debe digamos, a algunas sustancias como algunos bociógenos o a la deficiencia de otros minerales como el selenio y el hierro que intervienen tanto en el metabolismo del yodo o en la absorción del mismo. Sobre esta última parte voy a hacer alguna mención específicamente sobre el selenio, pero no voy a andar demasiado por cuestiones de tiempo. Cualquier consulta que tengan, lo charlamos después. Después hay algo que tienen que tener muy en cuenta cuando hablamos de yodo, es que los requerimientos de yodo son extremadamente variables, y por ejemplo el estrés por frío puede condicionar a veces en algunas condiciones, generar carencias que a veces no son visibles de otro modo. Algo para que tengan en cuenta, el yodo, la fuente natural de yodo a nivel, digamos, del planeta está en los océanos, en el mar, esencialmente en el mar. Digamos, el yodo marítimo se recicla a través de la lluvia a los suelos, y por supuesto a los suelos, a las plantas y a los animales, y después se recircula a través de las napas nuevamente hacia el mar. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque una vez que uno comprende que el origen de todo esto es las aguas marítimas, se da cuenta que esto es una carencia que está extremadamente condicionada por la cercanía o la lejanía a nivel de los mares. Nuestro país tiene todo que, aunque quizás en kilómetros lejos del mar, no tenemos recirculación de lluvia a través de la región cordillerana. Si uno evaluara la concentración de yodo, por ejemplo, en dos capturas, según la distancia al mar, se puede dar cuenta que prácticamente, acá por debajo de 150 estamos en niveles que pueden ser peligrosos, digamos, o pueden ofrecer condiciones para la carencia de yodo, pero cuando estamos a la medida que nos alejamos del mar, en 100, 200 kilómetros, ya tenemos condiciones como para tener carencia, ¿no? Lógicamente nuestro país en estas condiciones ofrece una vasta área lejana a la región marítima. Y tiene que ver, vuelvo a insistir, también con el flujo digamos, de la evaporación del agua y la generación de lluvias, no solo con la lejanía. A veces podés tener áreas que no son tan lejanas, pero que por el sistema, digamos, de lluvia y meteorológico que tienen, pueden generar ambientes o microambientes que faciliten la carencia de yodo. A nivel mundial, cuando nosotros empezamos a ver esto de la carencia de yodo, primero pensábamos que era un problema más bien localizado, pero lo cierto es que es una vasta área mundial, se reconoce como carente de yodo. Si ustedes se fijan, bueno, a nivel mundial, todo lo que está en amarillo son las áreas carentes de yodo, son bastante amplias, ¿no? Digo esto porque muchas veces uno vincula a esta carencia como un problema netamente regional, y está mucho más extendido de lo que creemos. A nivel nacional, si ustedes se fijan, este es, digamos, el Instituto Nacional del Bocio, que está aquí en Salta, desarrolló un mapa de las áreas de carencia o de bocio endémico en la República Argentina. Si ustedes se fijan, nuestro país tiene una vasta área carente de yodo. En este documento que generó el Instituto Nacional del Bocio, identificaron esencialmente 4 áreas, un área que
que es el área, por decirlo, precordillerana por excelencia, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, toda esta vasta región. Y una segunda área que corresponde a la región del NEA, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco. Después un área más central, Córdoba, San Luis y La Pampa. Y hay una pequeña área que se reconoce como con bocio endémico aquí en el delta del Paraná. Que era lo que yo les decía, que se generan por ahí microambientes que facilitan o predisponen a la creencia de este micromineral. Digo esto que seguramente más de uno de los que está acá no se asume dentro de un área endémica, ¿no? Muchas regiones no se asumen dentro del área endémica y que seguramente tienen problemas. Cuando uno piensa en el yodo esencialmente interviene en la síntesis de hormonas tiroides. Y para beneficio, para desgracia de la carencia, las hormonas tiroides realmente intervienen en casi todos los procesos metabólicos que se les ocurra, ¿no? Normalmente digamos, la presencia de hormonas tiroides aumenta la actividad metabólica en casi todos los tejidos. Interviene en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de lípidos, en el sistema nervioso central, sobre todo en la maduración del sistema nervioso central, en el desarrollo fetal y en el crecimiento. Y ustedes dirán, ¿para qué les cuento esto? Digamos, a nivel de los animales, a nivel de la producción ganadera, esencialmente es una carencia que, aunque es muy descrita la bibliografía, es bastante poco estudiada. Hasta ahora, de acuerdo a la bibliografía, los estudios que hay dicen que, bueno, la suplementación con yodo lo que hace es acortar el inicio de la pubertad, reduce la presentación de anestro, reduce la probabilidad de aborto y retención de membranas fetales, y a veces favorece la resolución de casos de metritis. Eso es lo que está descrito como efecto sobre la suplementación de yodo. A la inversa, hay una parte de la bibliografía que también dice que niveles inadecuados lo que generan es esto, ¿no? Reducen la tasa de concepción, reducen la libido y la calidad del semen, bajan la calidad de la leche y las tasas de crecimiento, incrementan la incidencia de ciclos irregulares, incrementa el riesgo de aborto y reduce la viabilidad de los terneros. Les voy a comentar más o menos lo que nosotros tenemos estudiado o más o menos caracterizado regionalmente. Antes de entrar en ese tema, algo para que refresquen, sobre todo, es que piensen que las hormonas tiroides, al igual que, debe haber un micrófono abierto porque siento ruido de fondo, no sé si... Sí, ahí lo desactivé. Ah, bien. Las hormonas tiroides, al igual que otras hormonas, están reguladas a través de un eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana, digamos, ¿no? Y en el caso de las hormonas tiroides, cuando en condiciones nosotros tenemos yodo suficiente, el hipotálamo libera TRH, que estimula la hipófisis, eso genera TSH, que estimula la glándula tiroides para producir, si tiene yodo en condiciones, T3 y T4. Los niveles de T3 y T4, retroalimentación negativa, inhiben la producción de TRH y de TSH. Esto que les voy a contar lo voy a hacer muy breve y simple, para que después entiendan otras cosas. Cuando hay yodo insuficiente, lo que ocurre es que el hipotálamo incrementa la cantidad de TRH y de TSH debido a que los niveles de T3 y T4, por ser insuficientes, no generan o inhiben esa retroalimentación negativa que yo les estaba comentando que ocurre cuando el yodo dietario es suficiente. Entonces, se sobreestimula a la glándula tiroides. De este modo, la glándula tiroides responde
una manifestación que es una de las, digamos, dentro de los problemas que tiene esta carencia, lo más interesante es que tiene una cuestión morfológica visible o identificable, que es el bocio. El bocio es el agrandamiento de la glándula tiroide no inflamatorio y no neoplásico, o sea que se debe a ese sobreestímulo de la TRH y la TSH sobre la glándula. De este modo, la glándula, como se ve sobreestimulada por estas hormonas, se incrementa el tamaño de la glándula tiroides. Y a veces se identifica como un agrandamiento aquí en la región tiroidea. Respecto a esto del agrandamiento de la región tiroidea, en general, en rumiantes, en bovinos es algo que no se ve con tanta frecuencia, pero es mucho más visible, es un problema mucho más visible en pequeños rumiantes. Cabras y ovejas son los animales más visibles aunque de microorganismos. Y empezamos tiroides y nos pusimos a tipificar las lesiones. Y este es un trabajo de tesis doctoral que aún no está publicado, de Luis Colque, donde él lo que hizo fue, trabajamos con tiroides de distintos tipos y fuimos evaluando o clasificando las lesiones tiroides, evaluando el peso de la tiroides. Esencialmente es bien interesante porque nosotros clasificamos las tiroides en 4 subtipos. Aquí tienen una tiroide, ustedes ven acá la que figura como 1 es una tiroides normal, la que figura como 2 es una tiroides con lesión sutil, o nosotros le llamamos grado 1, acá dice grado 3, pero decía grado 2 y grado, debería ser. Le puse mal los números. Pero esencialmente lo que quiero que identifiquen es que en la medida que se incrementa el grado de lesión histológica, también se incrementa el peso de la tiroides. Pero, si ustedes se fijan aquí, en esta barra, van a identificar que hay tiroides que tienen pesos cercanos al de normalidad, pero ya tienen lesión histológica identificable. Esto es muy importante porque no todos los laboratorios de diagnóstico efectúan rutinariamente el peso de las tiroides. Y es un dato muy importante, y además del peso, identificar la lesión histológica. Nosotros nos hemos encontrado en muchos casos con tiroides con pesos normales que tienen lesión histológica identificable. Digo esto porque por ejemplo, esto está bastante claro en equinos. Es raro que los equinos tengan elevación del peso tiroideo, aunque se puede identificar lesión tiroidea manifiesta histológicamente. El bocio y la carencia de yodo es algo que siempre estuvieron de la mano, pero esencialmente no significan lo mismo, ¿no? O sea, es algo que tienen que tener en cuenta. Y es tan viejo, está tan asociado el bocio con la carencia de yodo, que ustedes fíjense estas 2 imágenes. Este es el Pantocrátor, que es en el monasterio de Santa Catalina, en Egipto. Fíjense que el Cristo del Pantocrátor tiene una distensión de la región tiroidea. Y lo mismo en la Pantanasa, que es una imagen de la Virgen, que se encuentra en varios lugares, pero la original se encuentra en el monasterio de Athos, en Grecia. La Virgen y todos los ángeles tenían ya lesiones tiroideas. Digo esto porque en muchas regiones la presencia del bocio
es como que se había naturalizado, o sea que ya se identificaba como un problema natural, incluso se asociaba, digamos, el bocio era común, tan común que la gente tenga bocio, que era más raro identificar gente sin bocio que con bocio. Entonces, este problema realmente es muy viejo, y la asociación de la carencia de yodo con el bocio es antiquísima, aunque no son esencialmente lo mismo. O sea, nosotros podemos tener carencia de yodo sin tener bocio manifiesto, ¿no? Eso quiero que quede claro. Respecto a algunos aspectos diagnósticos de la carencia de yodo, a nivel nacional, los estudios sobre yodo, sobre digamos, los problemas de yodo, son bastante escasos. Tenemos algún trabajo, creo que del año 86, identificado acá en la región del NOA, en yeguas, en donde midieron yodo en leche de yeguas y se identificó el problema. Después hay un trabajo, me parece que está Raúl también en la charla, Raúl Marín, de él del año 2006, en donde identificó el bocio como un problema de pérdidas perinatales en un campo aquí del norte de Salta. Pero después de esos trabajos no hay mucho más a nivel nacional. Realmente es uno de los minerales que menos se ha trabajado. Eh, y eso creo que habla a las claras de por qué hay tanto desconocimiento al respecto. Y como todo, lo que ocurre es que como lo conocemos poco, siempre hay problemas para diagnosticarlo. Con respecto al diagnóstico de bocio, tienen que tener claro lo que yo les decía, que no siempre que hay carencia de yodo hay bocio, que el bocio es una manifestación tardía de la carencia de yodo, y además que no es exclusiva de la carencia de yodo. O sea, nosotros podemos tener bocio, por ejemplo, por el consumo de bociógenos, que no se asocian a la carencia de yodo. Debemos incrementar la suplementación con yodo por la presencia de bociógenos, pero que no están estrechamente asociados a la carencia. Por otro lado, esencialmente las herramientas que hoy contamos es la medición fundamentalmente de T4 y T3, que tienen un problema, son extremadamente variables y la interpretación es dificultosa. Nosotros casi que el diagnóstico de hipotiroidismo por déficit de yodo lo hacemos siempre y cuando encontremos bocio, ¿no? O sea, confirmamos el bocio, medimos hormonas tiroides, evaluamos T4 y T3 y utilizamos la medición de T4 y T3 para evaluar la suplementación del yodo, más que otra cosa. Nosotros lo utilizamos como herramienta para evaluar la suplementación más que como herramienta diagnóstica, porque realmente es bastante compleja su interpretación. Y la medición de yodo plasmático y yodo tiroideo, que es algo que con el tiempo queremos llegar, por lo menos nosotros, son herramientas útiles para el diagnóstico, sobre todo el yodo tiroideo, la medición de yodo tiroideo, sería muy útil porque es, digamos, el almacenamiento, la reserva de yodo en el organismo está en la tiroides. Pero el problema es que a nivel del país no hay desarrollo de técnicas para medir estos microminerales. Nosotros hemos avanzado un poco, o trabajamos un tiempo en la medición de orina, intentando utilizar técnicas, digamos, que se emplean en humanos, pero realmente es bastante dificultoso porque la obtención de muestras de orina en bovinos, por lo menos en las condiciones de campo, operativamente son complejas y a veces salen contaminadas y encontrás valores de yodo que no son, que después no podés interpretar adecuadamente. Entonces creo que tenemos que ir al yodo plasmático y al yodo tiroideo como herramientas para el diagnóstico de esta carencia, que se deben usar ¿no? Porque el yodo plasmático me permite evaluar digamos, el nivel de yodo que están ingiriendo los animales en el momento de la toma de la muestra, o digamos, ahí en los días que ocurre el muestreo. En cambio, el yodo tiroideo me está evaluando la reserva de yodo en los animales. Uno de los datos más importantes, quizá una de las pérdidas más importantes que tiene el yodo,
es el impacto que tiene sobre la viabilidad postnatal. La viabilidad postnatal está afectada por muchos factores, pero a nivel, digamos, de los establecimientos, nosotros por lo menos consideramos factores, la presencia de vociógenos, que debería evaluarse, que, como digo, es bastante dificultoso y por lo menos hasta el momento no hay demasiados avances al respecto. Los niveles de selenio, que eso sí normalmente lo chequeamos. Por supuesto, la temperatura, el nivel de yodo que se está ofreciendo, y todo eso normalmente impacta sobre la mortalidad perinatal. Lo que comúnmente ocurre es el nacimiento de un ternero débil, un ternero que tiene dificultades para incorporarse, o si se levanta le cuesta mamar, y normalmente ese ternero termina o porque no calostra bien, o porque la razón que sea, termina muriendo antes de la semana de vida. Para nosotros, en nuestra región, acá en el NOA, es uno de los principales problemas, ¿no? Cuando uno va a los establecimientos, se encuentra que una de las principales causas de pérdida de ternero es el nacimiento de terneros débiles, incluso más que los abortos, ¿no? O sea, más que las mermas tacto, parto, son las mermas entre el parto y el destete, pero sobre todo las mermas que ocurren durante la primera semana posparto. Esto es del año pasado, es del año 2020, de 28 fetos o mortinatos que recibimos, entrando todos, nosotros en nuestro laboratorio el 55% de lo recibido es bocio, y hoy si actualizamos datos creo que es aún más. Cosa que es bastante distinto a otros laboratorios de otras regiones. Un dato no menor es que muchas veces este problema se asocia a otras enfermedades. A veces nosotros tenemos fetos que tienen bocio y haces, qué sé yo, podés identificar virus de diarrea viral bovina, podés identificar neospora, podés identificar otro agente infeccioso asociado al bocio. Esto está bastante probado, sobre todo en cabras, ¿no? Hay un par de trabajos hindúes en donde demuestran que el hipotiroidismo predispone, sobre todo en las cabras, a la reactivación de los quistes de toxoplasma, y por eso facilitan el aborto. Incluso eso está probado en humanos. Entonces, actualmente uno de los trabajos que estamos llevando adelante es evaluar el impacto de esta carencia del yodo induciendo hipotiroidismo en los animales sobre la respuesta inmune de los animales, ¿no? Y específicamente estamos trabajando con esto. Pero aquí les quiero mostrar 3 establecimientos sobre los cuales trabajamos que enviaron este tipo de terneros, estos terneros débiles que tienen dificultades para incorporarse y demás, y acusaban este tipo de problema, un 15, un 25, un 20% de mortalidad. El problema es mucho más grave en vaquillonas normalmente que en vacas. Es bastante frecuente que nos consulten cuando hay nacimientos en vaquillonas. O sea, nosotros, si bien en vaca se da, lo más común es que el problema como grave, como motivo de consulta, se dé con mucha frecuencia en vaquillonas. Estos son datos regionales que quiero que tengan en cuenta. Estos son datos que me aportó Sofía Padilla el año pasado, creo. Y si ustedes se fijan, el porcentaje, creo que ven el porcentaje de merma que tenemos, ¿no? Y la mayoría de estas mermas en esta región, datos del CREA-ANTA, que son unas 50.000 cabezas al servicio por año, de unos 3 establecimientos, o sea que representa bastante bien nuestro Chaco semiárido. Y si ustedes se fijan, el porcentaje de merma es altísimo. Y nosotros creemos, o por lo menos tenemos cierta inclinación en creer que parte de este porcentaje, una parte importante de esta merma, se deba a la carencia de este micromineral. No decimos que es lo único, pero que parte se debe estar debiendo a esto.
Esto está probado en algunos hay trabajos que lo muestran, por ejemplo este trabajo de Sarginson, donde evaluó el efecto de la suplementación de yodo en ovejas, sobre el número de partos simples, dobles y las ovejas vacías, y si ustedes se fijan, es bien interesante cómo tiene un impacto importante sobre el porcentaje de partos dobles, o sea que seguramente tiene que ver con la tasa de ovulación y con la sobrevida de los corderitos. Pues este mismo trabajo, por ejemplo, si ustedes evalúan, habla de que el porcentaje de distocias entre suplementadas y no suplementadas fue realmente diferente, y el porcentaje de corderos muertos, ¿no? Si ustedes se fijan en no suplementadas, el porcentaje de corderos muertos fue del 8,9 versus 6,7 en suplementadas. Esto es esos casos que yo les había mostrado inicialmente, en donde nosotros, esta gente que consultó, estos 3 establecimientos que consultaron por tener problemas, digamos, de nacimiento de terneros débiles, a los cuales nosotros le hicimos el diagnóstico de hipotiroidismo, y debido a que hicimos este diagnóstico, digamos, indicamos la suplementación con este micromineral. Fíjense que en esos establecimientos de tratamiento este era el porcentaje de mortalidad perinatal, que oscilaba el 20%, y con el tratamiento y post-tratamiento el porcentaje cayó casi al 5,2, ¿no? Es bastante interesante, pues casi un 15% que cayó en estos 3 casos. No digo que eso ocurra en todos los casos, pero ocurrió o fue interesante la respuesta a la suplementación que tuvimos sobre digamos, sobre las mermas postpartos de terneros durante la primera semana de vida. Ahí tienen los números para que los tengan en cuenta. Otro tema, este es menos visible y no se nota mucho, pero nosotros lo hemos visto un par de veces, es que el yodo interviene en el desarrollo del sistema nervioso. Y nosotros lo hemos visto en cabritos, solamente por lo menos hasta ahora, y quizás en los potros ocurra algo similar, pero en cabritos eventualmente, como les dije, la cabra es el vigía ideal para monitorear el estado de yodo, digamos, de yodo en el ambiente, porque manifiesta cualquier cuadro de déficit de yodo lo manifiesta mucho más rápido y más aparatosamente que otras especies. Tenemos el nacimiento de animales con cretinismo, ¿no? Con cretinismo tal cual como ocurre en humanos, el nacimiento de estos cabritos. Cualquiera que haya trabajado con cabras sabe que tener 2 cabritos así sobre una mesa no ocurre con frecuencia. Los animales nacen con esta apariencia, digamos, regordeta o ancha, digamos, son bien gorditos. Incluso a veces le sacas la lengua y quedan con la lengua afuera, de andar lento. Es tal cual el cuadro de cretinismo que se describe en humanos en esta carencia. Sobre la ganancia de peso, los trabajos son menores. Como les decía, a nivel mundial los trabajos con yodo son escasos en animales. Hay un trabajo en ovejas en donde se evalúa más o menos una diferencia de 0,21 kilos entre ovejas tratadas versus no tratadas a lo largo del año. Y nosotros en un ensayo que llevamos un ensayo relativamente corto, de unos 60 días, si ustedes se fijan, estos fueron cabritos que los suplementamos con yodo versus los no suplementados, y obtuvimos casi unos 400 gramos de diferencia entre un grupo y otro, ¿no? El suplementado versus el no suplementado. Vuelvo a insistir, en animales de producción esto realmente en bovinos no hay datos sobre la ganancia de peso. Nosotros queremos
queremos avanzar sobre estudios sobre si hay diferencias, sobre todo a nivel de feedlot o a nivel de invernadas a pasto intensivas. Estos son los trabajos que vamos a seguir, sobre todo para probarlo en bovinos, a este tema. Respecto ahora a la suplementación, esencialmente tenemos dos esquemas de suplementación, uno continuo, que tiene algunas ventajas y otras desventajas. En condiciones de extensividad, por lo menos en nuestra experiencia, cuando se administran sales, y en nuestra región, es difícil conseguir un consumo adecuado de las sales de yodo. El otro tema es que tampoco la mayoría de las sales comerciales, que acá se utilizan mucho las sales, los panes de sal, y realmente la mayoría de esos panes de sal no hay, o por lo menos no tienen, no vienen, digamos, no está adecuadamente caracterizado qué cantidad de yodo tienen, en qué forma, cuánto dura, porque a veces estos panes de sal quedan en el campo al sol, a la lluvia, y los animales solo lamen, entonces es muy difícil en esos casos lograr consumos adecuados y que todos los animales tengan acceso al yodo de forma homogénea, ¿no? Pero sí, la forma continua se adapta en condiciones de encierre o cuando se aporta alimento a diario. Nosotros lo hemos probado cuando se hacen silos de autoconsumo, a veces incorporamos tintura de yodo diluida en el silo, o incluso lo hemos probado en el agua de bebida, con algunas primeras respuestas relativamente alentadoras. Vuelvo a insistir, falta mucho por explorar respecto a esto. Es bastante simple cuando se administra lo que les decía en silo o en ese tipo de alimentos. Hemos tenido buenos resultados. Y la forma inyectable, la verdad que no existe demasiada información respecto al uso y la duración de los productos disponibles, es algo con el cual debemos trabajar más. Y que hay algo que hay que tener en cuenta, porque la mayoría me pregunta, y bueno, ¿cómo aplico el producto y demás? Y yo siempre digo lo mismo, que la dosificación puede ser variable entre establecimientos y entre años, que yo nunca recomiendo aplicarlo sin monitoreo, ¿no? La aplicación de yodo nosotros normalmente la hacemos con monitoreos de T4, aplicamos yodo, dejamos un grupo control, evaluamos en el tiempo y rechequeamos para ver en qué momento podría reincorporarse. En términos generales, podría decir que en este momento la mayoría de los establecimientos, o muchos de los establecimientos que asesoramos, o que tuvieron este problema y asesoramos, aplican un esquema de yodo normalmente al liberar a servicio o al confirmar preñez, y al entrar en el último tercio de gestación de las vacas, que es el momento de mayor demanda a nivel fetal, y donde por ahí es más importante lograr buenos niveles de yodo. Algo que tienen que tener en cuenta, y por eso me cuesta indicar, y si lo que buscan de mí es una receta, es que digamos, los requerimientos de yodo son muy variables. El rango va de 0,2 a 2, y todo va a depender si hay bociógenos presentes en la dieta. También hay que evaluar el nivel o chequear el nivel de selenio que hay en la dieta, porque la conversión de T4 a T3 es dependiente de selenio. A veces las carencias de selenio agravan los problemas de yodo o predisponen a los problemas de yodo. Y nosotros hemos hecho algunos ensayos. Como digo siempre, estos ensayos terminan siendo contraproblemas, digamos, cuando hay un campo que tiene problemas de bocio estable, nosotros aplicamos yodo.
cuando ya se identificó el problema, se confirmó el problema de bocio. Y lo que sí nosotros hemos empezado a utilizar con bastante, creo que es el camino que vamos a seguir, de monitorear los niveles de T4 en los recién nacidos. Y aquí tienen ustedes, este es un trabajo donde lo llevó adelante Luis, en donde hizo digamos, las suplementaciones. Si ustedes se fijan, la verdad que era bastante complejo porque era ya un tambo que tenía problemas de carencia de yodo, y él aplicó 7 días antes de parir, porque no quedaba otra situación, las que estaban en el preparto, vacas que le aplicó 28 días de parir, vacas que recibieron 2 tratamientos antes de parir de yodo. Y acá tienen vacas que no recibieron, y si ustedes se fijan, los niveles de 4 de los recién nacidos, realmente diferente en las vacas que recibieron el yodo previo al parto. Igual no hay diferencias entre grupos, o sea, no hay diferencias entre los animales de los 7 días, los 28 y los que recibieron 2 tratamientos. Yo acá creo que, aunque no haya diferencias en la T4, no pudimos avanzar sobre otros aspectos, pero creo que cuando estamos aquí en el último mes de parición, realmente ya la gestación está jugada y que podemos aminorar el problema, pero que la respuesta no va a ser la adecuada, ¿no? O sea, digo esto porque muchas veces mover animales en el último tercio de gestación es algo que no muchos hacen cuando tienen el problema, o surge la pregunta si conviene mover los animales para aplicar yodo o no, cuando ya ha estado el problema. Y nosotros siempre nos preguntábamos esto, y realmente sí se ve que hay una elevación de la T4 en el recién nacido, y es esperable que eso mejore la viabilidad del recién nacido, pero no sé hasta qué punto, digamos, porque eso sí no pudimos evaluar, digamos, no pudimos evaluar otros parámetros como la sobrevida de esos recién nacidos y demás, pero sí los niveles de T4. Algo que nosotros vemos con mucha frecuencia, por lo menos en los campos de acá, que muchos aplican yodo al nacer. Quizá no a las madres, pero al nacer aplican yodo. Y realmente eso tiene bastante poco sentido, porque si ustedes se fijan, estos son terneros que al nacer le aplicaron yodo, y fíjense que recién los niveles de T4 se elevan adecuadamente a los días 14. O sea que la primera semana queda realmente descubierta. No tiene demasiado sentido aplicar al nacimiento el yodo, sino que lo recomendable es aplicar en las madres para mejorar los niveles de T4 libre en los terneros, y con eso mejorar la viabilidad de los mismos. Eso creo que era otra cosa que tienen que tener en cuenta, es la aplicación conjunta de selenio y yodo en algunos establecimientos. Esto, fíjense, es muy interesante porque este es un campo de Misiones, en donde identificamos carencia de yodo. Si ustedes se fijan, hicimos 4 grupos de animales que no recibieron ninguna suplementación inyectable, animales que recibieron selenio y yodo, animales que recibieron yodo, animales que recibieron solo selenio. Si ustedes se fijan, es muy interesante porque el comportamiento es bastante, o sea, típicamente es esperable. Cuando los animales recibieron T4, pero recibieron yodo solo, hubo una diferencia significativa en los niveles de T4 al mes de, digamos, en el remuestreo, o sea que se elevó adecuadamente los niveles de T4. Ahora, cuando se le aplicó selenio, la T4 bajó, y esto tiene una explicación, porque como yo les decía, el pasaje de la T4 a T3 es dependiente de selenio, entonces la aplicación de T3 pudo hacer que baje, porque facilitó la conversión de la T4 en T3, y por eso bajó el nivel de T4. Tuvo un comportamiento, se comportó como entre esos dos grupos cuando se aplicó selenio y yodo. Entonces, a veces cuando tenemos carencia de selenio y yodo, sería recomendable aplicar... Lisandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Aplicar los dos microminerales juntos para mejorar la utilización del yodo
en los, digamos, que uno está aplicando. Un dato no menor, quiero recalcar esto, es que creo que vamos a tener que trabajar más en los niveles de yodo. Este es uno de los, no es uno de los pocos, pero realmente está demostrado que la carencia de yodo en humanos es extremadamente alarmante, sobre todo en la región digamos, en la región del NOA. Fíjense, estos son el porcentaje, estas son mujeres embarazadas, se les midió yodo en orina, y si ustedes se fijan, este es el porcentaje de mujeres que tenían déficit de yodo en orina. Realmente es muy alto el porcentaje digamos, de carencia de yodo en embarazadas, y esto tiene gran impacto en los recién nacidos. Digo esto porque el yodo, por ejemplo, se ha visto que la carencia de yodo en humanos o durante el embarazo en las mujeres predispone a problemas en el aprendizaje en los recién nacidos. Las poblaciones que tienen carencia de yodo tienen más índice de repitencia, tienen problemas de aprendizaje, normalmente tienen menor acceso, por supuesto, después digamos, al desarrollo de ese niño. Y digo esto porque la ley Tibia estableció la iodación obligatoria de la sal de consumo humano. Lo que está ocurriendo, que creo que no hay adecuado muchas sales que se consumen no tienen adecuación, y por otro lado, como se ha desalentado mucho el consumo de sal, por las cuestiones de salud que todos conocemos, ha bajado mucho el consumo de sal en las poblaciones, y eso también predispone a la carencia de yodo en la población humana. Entonces, una de las vías adecuadas sería a través de incrementarlo en los alimentos que consumimos, ¿no? En la leche, en la carne. Así que creo que ese es uno de los puntos a los cuales debemos, o con los cuales debemos trabajar para mejorar, por supuesto, los niveles de yodo en los alimentos que llegan a la mesa de la población. Así que, como conclusiones, y creo que ya estoy más o menos en hora, la carencia de yodo es un problema extendido y vigente a nivel nacional. El déficit de yodo tiene gran impacto sobre la viabilidad postnatal y afecta las mermas en los rodeos. Eso lo hemos podido por lo menos observar nosotros con bastante claridad. El diagnóstico es dificultoso si no se hace combinadamente, digamos, ¿no? Insisto con esto porque no es como el cobre que uno mide séricamente y lo evalúa a lo largo del tiempo y relativamente puede tener, digamos, puede tener una idea de cómo es el nivel de nosotros para confirmar un caso usamos en conjunto el diagnóstico de un antecedente de bocio, la acción y la implementación. Así es como confirmamos el yodo nosotros muchísimo, y hay establecimientos aún aplicando 2 o 3 aplicaciones no logramos revertir el problema digamos adecuadamente. Así que bueno, creo que estoy justo en el tiempo. Muchísimas gracias. Juan, sí, espectacular, muchas gracias a vos. Estás impecable de tiempo. 43 minutos más o menos. ¿Dijeron 40? Está muy bien. Bueno, ahora yo ahí anoté algunas consultas que fueron haciendo, pero las vamos a dejar para después. Ahora viene una disertación corta de Alejandro Colombo, también gerente de agroinsumos.
así que nos va a dar una breve charlita y ya después pasamos a las preguntas. Así que te invitamos y comprometemos a que te quedes unos minutitos más. Sí, sí. Dale. Alejandro, no sé si estás por ahí. Estoy acá, si me permitís compartir pantalla. Dale, creo que tiene que dejar de compartir, Juan. Bueno, A ver. Espera. Tengo un problema. Dejar de compartir. ¿Ahí dejé de compartir? parecería. Sí, Bueno, probable. yo mientras me acomodo, felicito, la verdad, muy bueno lo de Juan. Evidentemente que están trabajando hace mucho, porque como él bien dice, es un problema que el país tiene de hace rato, ¿no? No como recién citaba, en vano hay una legislación nacional que obliga a la incorporación de yodo en la sal de mesa de uso humano, ¿no? Que por lo que he estado leyendo, como también Juan recién decía, se hace caso omiso. Nosotros, un poco para abonar a lo que recién Juan contaba, y vamos a discrepar en algún punto, porque por ahí nosotros tenemos otra mirada, una mirada un poco más poblacional de la cosa. Nuestra función como industria farmacéutica es tratar de llevar soluciones a un problema, como así lo hacemos con otras enfermedades carenciales, pensando en la generalidad de la región. Por ahí cuando yo estudiaba, hace algunos años, cuando me incorporé a este laboratorio, este producto, su creador dijo, bueno, ya que no podemos hacer llover en toda esa vasta zona que Juan recién mostraba, hemos desarrollado un producto que intenta llevar una solución, y eso es Iodo-Hormone. ¿Me escuchan bien, verdad, Ángel? Sí, Ale, sí, se escucha bien. Fantástico, bueno. De manera que, para dar un cierre a lo que Juan recién mostraba, y insisto, por ahí vamos a discutir en algún punto, la idea es mostrar esta herramienta que es Iodo-Hormone, que es esta formulación de yodo de liberación lenta, para tratar de disminuir un poco la problemática que causa la carencia de yodo. A mí, Juan hizo mucho hincapié en esto: hablar de yodo y su carencia es hablar de un rodeo hipotiroideo. ¿Sí? O sea, esto es, no se puede vincular al yodo, dada su exclusividad en el vínculo fisiológico con la glándula tiroides, que al faltar el yodo, las glándulas tiroides están funcionando en menor medida, y por lo tanto estamos frente a un rodeo que va a sufrir el impacto sanitario de estar con un cuadro de hipotiroidismo, y no sé si todos entendemos lo que es eso. A mí me recuerda cuando se presentaron los primeros cobres larga acción en Argentina, y se puso de moda ese gráfico del iceberg, en donde se veía una pequeña parte arriba y lo más grande bajo el océano sin ser observado. Yo entiendo que pasa algo similar en este sentido. Digo que la carencia, de manera muy silenciosa, genera grandes pérdidas en función de que el metabolismo basal de todas las células del organismo están funcionando por debajo de lo que se necesita, entonces el potencial productivo se ve menguado. Y eso se expresa en todo lo que Juan recién nos mostró, en mermas, en muertes, en juntar menos terneros a lo largo del año. Por lo tanto, digo que es clave. Yo he participado 2 o 3 veces en algunos lugares donde he visto muertes perinatales, bocio, etcétera, y me quedó esta idea de que el bocio no es la enfermedad, es decir, la manifestación terminal de que ese rodeo está con un cuadro de hipotiroidismo,
que se expresan en funcionamiento de sus óvulos, de sus espermatozoides, de sus glóbulos blancos, de la incapacidad de generar calor, de la incapacidad de esas madres de ocuparse del desarrollo neurológico en el último tercio de la gestación, y parir un ternero sano que se las puede arreglar durante las etapas iniciales. Entonces, creo que es un problema regional gravísimo, me parece fantástico el trabajo que está haciendo el INTA, y ojalá podamos encontrar, más allá de este diagnóstico puntual, y los tratamientos especiales y puntuales que recién la gente del INTA mencionaba, me parece que sería interesante que el productor de manera sistemática tenga la posibilidad de elevar el nivel de yodo de su rodeo para descartar la posibilidad de que ingrese el ciclo productivo con un cuadro de hipotiroidismo. Nada, esto es repetir lo que recién vimos. El yodo está exclusivamente ligado al funcionamiento de la glándula tiroides y se vincula con absolutamente todas las células del organismo. Probablemente nosotros buscamos, nos interesa ver cuál es el impacto sobre aquellos órganos que pegan en el bolsillo de los productores. Es decir, los órganos reproductivos, por ejemplo, se sabe que las hormonas tiroides afectan, estimulan, son el cebador con quien dan inicio a la actividad de algunas células fundamentales para que una vaca se reproduzca. Es decir, donde no hay 4, donde no hay T3, va a haber menos concentración de hormonas que tienen que ver con el ciclo reproductivo. ¿Está bien? Pensando en la hembra. Pensando en el macho, lo mismo. Es decir, hay una proteína que vincula a las hormonas masculinas, a las hormonas del macho, en las células de Sertoli, y esa proteína es inducida por la presencia de hormonas tiroides, de manera que falta yodo, no lo suficiente como para que aparezcan terneros con bocio, pero falta como para que el metabolismo, para endocrinológicamente hablando, esté por debajo de su potencial, y esos testículos van a estar subestimulados. De manera que, para empezar a cerrar, sería buenísimo que nuestros rodeos empiecen su ciclo con un shock de yodo que nos permita entender que estamos lejos de la posibilidad de que no tengamos en el folículo tiroideo la suficiente concentración de yodo para que cuando el organismo necesite de T3 y T4 lo disponga. Pensando en la inmunidad, hay un trabajo que después cito, que es del doctor Marín, creo, Juan lo mencionó, yo por ahí tengo los títulos, que me parece buenísimo, me parece de una lectura interesantísima, en donde en Salta era un establecimiento con serios problemas reproductivos, pensaban en problemas infecciosos y después de indagar diagnosticaron que debido a una causa de deficiencia primaria de yodo, ese rodeo estaba con un problema de inmunidad en virtud de un cuadro de hipotiroidismo. Y hay 3 explicaciones o más. Hoy hablaba el doctor Trabatoni, estuvo en una conversación telefónica con él, que está visitando a su nieto en Estados Unidos, y hablamos un ratito, y me decía: Alejandro, sigan buscando, mencionó toda la gente que está trabajando, a quien me precedió, por ejemplo, pero pensemos en que un bovino, un individuo que está con un cuadro de hipotiroidismo, todo su metabolismo basal está por debajo de lo que se necesita, de manera que la actividad de los glóbulos blancos en este sentido, y la generación de su actividad no está en todo su potencial. Entonces, órganos predispuestos, como es un útero desarrollado, grande, caliente, sanguíneo, se ve con pocas posibilidades de defenderse y sobrevienen los abortos. Este es el trabajo que les decía, que me parece sumamente interesante, y que está publicado en la revista Veterinaria Argentina, me imagino que en algún otro lugar también, pero que es muy interesante, que explica, digamos, cómo se llega a una situación de grandes pérdidas, parecidas a las que Juan recién mencionaba. Después, pensando en los terneros, ¿no es cierto? Es cierto que
aplicando cuando el animal nació, le vamos a hacer algún favor al ternero, pero probablemente mejor hagamos las cosas y aplicamos en el último tercio de la gestación. Es verdad que hay muchísimas muertes por terneros que nacen con mucha debilidad o que no tienen el metabolismo basal lo suficientemente capaz de producir calor y hay muertes por frío. Pero, digamos, y donde busquemos vamos a encontrar problemas, porque de nuevo, probablemente las hormonas tiroides sean las que están vinculadas con la mayor parte de la economía celular y son el cebador del organismo, es decir, donde no hay hormona tiroides, esas células no pueden funcionar en todo su potencial, y bueno, en el caso de los terneros, en las etapas iniciales hay muerte por frío por la incapacidad de termorregular. De manera que todo lo que con altos niveles en la dieta o con bajos niveles en la dieta, los índices productivos que midamos son lógicamente inferiores o mejorados si los atendemos. A nosotros, por ahí, por la actividad que desarrollamos, y quiero dar el ejemplo de la lechería, hoy se tiene una visión denominada más, en algunos casos, pronóstica de la cosa. Por ejemplo, en la lechería mundial, se sabe que hay dos enfermedades que son las enfermedades que desencadenan el 95% de las enfermedades de la vaca lechera, y que estas dos enfermedades ocurren no 60 días antes del parto. Entonces, antes lo que se hacía era trabajar sobre todas aquellas enfermedades que se producían después del parto, cuya causa, insisto, eran estas dos, que son la hipocalcemia y la cetosis. Hoy un tambo rentable en la Argentina y en el mundo trabaja muchísimo sanitariamente en la prevención de estas dos enfermedades, de la cetosis y de la hipocalcemia, porque una vaca con cetosis antes de parir o con hipocalcemia antes de parir va a trabajar en el preparto haciendo todo lo que hay que hacer para que esto no ocurra, porque cuando esto ocurrió, la empresa perdió plata, ya perdió, y hay que esperar un nuevo ciclo para recuperar, porque las vacas, más allá de que nos gusten, las tenemos para ganar dinero. Entonces, pensando en una visión pronóstica de la cosa, y sin discrepar con lo que Juan decía de la necesidad de llegar al diagnóstico individual, rodeo por rodeo, nosotros entendemos que es una herramienta muy útil trabajar en los momentos claves para que todo lo que busquemos, mejore, ¿sí? Aplicar preservicio, aplicar preservicio para asegurarnos de que haya suficiente cantidad de yodo en la glándula tiroides, suficiente cantidad de hormonas tiroides dando vuelta, que los ovarios y los espermatozoides y los óvulos, los testículos, perdón, cuando necesiten de hormonas, estas estén, ¿sí? No podemos correr ese riesgo. Digo porque estamos gastando en genética, en alimentación, en un montón de cosas, y por ahí este es un detalle que percibo se nos está escapando. Yo creo que hay que ir rumbo a eso, a tener una visión, decir, bueno, en preservicio yo aplico porque no me puedo dar el gusto de que mi rodeo curso. Eso es, una vez que confirmé preñez, me aseguro una nueva aplicación. Me podrán decir, pero ¿cuánto dura? No importa, puede durar 30 días, puede durar 35, puede durar 50, puede durar 60. Es mejor que la situación actual, en donde no seguro una buena parte de la gestación para que cuando la vaca tenga que atender el desarrollo fetal en relación a los aspectos que tienen que ver con el yodo, estemos más o menos cubiertos. Y ocultoso, una tercera aplicación, allá antes del parto, para ocuparme de eso, que me tengo que ocupar la vaca en realidad al final, y de lo que va a depender la no aparición de muerte en el parto. Entonces, todo lo que busquemos, todos los índices, merma tacto-aparición, preñez, mortandad perinatal, todo va a mejorar
en virtud de que yo logré asegurarme de que mi metabolismo basal está funcionando. Entonces, cuando pensamos nosotros, desde nuestra mirada, que la entendemos sinérgica con todo el trabajo que los investigadores están haciendo, los problemas con los que se encuentran no difieren demasiado con lo que nosotros entendemos puede ocurrir en virtud de este tipo de enfermedad, de lo extenso de la carencia. Nosotros pensamos en asegurarnos una buena actividad reproductiva, pensamos en asegurarnos una buena actividad inmunitaria, pensamos en que con estas aplicaciones podemos tener una gestación atendiendo los aspectos que tienen que ver con la glándula tiroidea atendido, y pensamos que en una última aplicación, ojalá podemos entender el desarrollo fetal de las últimas etapas, y que este ternero nazca con altos niveles de hormonas tiroideas hasta que se pueda arreglar solito a poco de nacer. Para lo cual nosotros sugerimos 10 aplicaciones, y voy derecho al grano directamente porque lo de Juan fue maravilloso y se extendió en detalle sobre todos los puntos, pero nosotros creemos que 3 aplicaciones pueden ser muy interesantes en virtud que hay 3 momentos en que el metabolismo va a estar acelerado, ¿sí? Y esto es en la preparación de los vientres para el servicio. Una vez que los preñamos y confirmamos preñez, una segunda aplicación, y nos aseguramos un buen tiempo de actividad tiroidea acorde a las necesidades de la gestación, y como recién les decía, en el último tercio para lo que tiene que ver con las etapas finales y los primeros días del ternero. Entonces, este es un gráfico que armó Maximiliano Bateaga, uno de los colegas del equipo, pensando en lo que recién les decía, es decir, 3 puntos, pensando en este momento, yo entiendo que acá hay una actividad ovárica que seguramente, si las vacas están ganando peso y están en buen estado, que va a estar aumentada. Y ese metabolismo aumentado es sinónimo de relacionarse con la glándula tiroidea. Y esa relación existirá en tanto y en cuanto la glándula tiroidea tenga yodo. De manera que si yo presumo una carencia fuerte, importante o relativa, subclínica, llamémoslo, nosotros sugerimos, y de nuevo, esta poblacional, es que de mínima la preparación de los vientres no debería correr el riesgo de que sus glándulas tiroideas estén planchadas. Desde el punto de vista económico no tendría ningún sentido correr el riesgo, porque la formulación de iodohormone es una formulación que en términos de costo-beneficio no ofrece ningún tipo de discusión, es decir, no veo la dificultad de no hacerlo. Entiendo de nuevo que ovarios y espermatozoides en este momento están a full. Eso implica que tanto y en cuanto haya una buena relación entre los ovarios y la glándula tiroides, y esa buena relación va a ser tal en tanto y en cuanto haya suficiente yodo en el coloide. Si no, las consecuencias las conocemos. Transitada esta etapa, nos tomamos el tiempo prudencial para confirmar preñez, y es un muy buen momento para suponer que hemos consumido el yodo aplicado. Podrán decirme, probablemente lo que aplicaste acá te alcance para más, podrán decirme te lo consumiste antes. Eso depende de un montón de cuestiones, porque el consumo de yodo, la actividad de la glándula tiroides es muy variable. En fin,
Entonces, yo contaba con poquito tiempo y pienso administrarlo. Nuestra idea era que entendemos que es un problema serio al que no se le encuentra solución. Con nuestra mirada un poco más fría, menos clínica, más poblacional, más práctica, más unos momentos en los que el metabolismo está a full y requiere de una excelente relación con la glándula tiroides, y esa excelente relación suele ocurrir cada vez que el coloide está con yodo suficiente como para atender. Así que la idea es que ahora, hecha esta mini presentación, podamos responder consultas, así que bueno, a disposición. Alejandro, bueno, muchísimas gracias. Un espectáculo. Tengo algunas preguntitas acá, estaría bueno que se conecte Juan también. Tengo algunas preguntas para los dos. Y bueno, la gente está más que invitada a seguir haciendo consultas mientras vamos charlando, ya sea tanto por el chat como, pueden abrir el micrófono y hacerlas. Juancito, ¿estás? Te escuchamos. La primera pregunta que tengo es más para Juan, porque es referente a un estudio que él presentó. En ese estudio que evalúa la histología y el peso de la glándula, consultan si se estudió la edad, el sexo y la raza de los animales para saber si hay alguna predisposición racial o de sexo. Mirá, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Normalmente nosotros lo hicimos en cuestión retrospectiva, ¿no? En los recién nacidos. Y sí tenemos el peso, y las razas nosotros, en su inmensa mayoría es Brangus o Bradford, y algo de Holando. Pero esencialmente no notamos diferencias entre razas. Sí podría decirte una cosa, que eso es, y está por fuera digamos, es creo que una observación personal. En general, como pasa en muchas de las carenciales, yo, por ejemplo, nosotros acá, yo pertenezco a vacas criollas, el problema no es tan grave, pero es probablemente porque también la demanda no es tan alta. Seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Pero lo mismo pasa con las cabras criollas y Boer o las ovejas. Cuando vos incrementás tasas de crecimiento más altas y demás, incrementás la demanda, entonces el problema se maximiza. Pero con respecto al peso de la tiroides, si nosotros evaluamos el peso de la tiroides normal en un ternero, indistintamente de la raza, lo que dice la bibliografía, ¿no? Que está entre 14 y 18 gramos se considera dudosa, por debajo de 14 sería un peso normal, y por encima de 18 ya se considera bócido. Nosotros, 14 y 18, incluso con menos de 14, encontramos animales con bocio histológico, ¿no? Con bocio histológico, que histológicamente ya se identifica bocio. Eso sobre todo yo les decía en el caballo es bien notorio, los caballos rara vez manifiestan el bocio. Pero bueno, como les decía, con respecto al peso y a la raza no encontramos demasiada diferencia. Lo normal es que la relación peso tiroideo, peso corporal, cuando estás seguro estás por debajo de 0,5. En un nivel dudoso, y por encima de 0,7 yo ya te diría que en términos generales vemos bocio. ¿Se entiende? Relación peso tiroideo, peso corporal del feto. Es algo que, insisto, porque no todos los laboratorios de rutina, cuando por ahí mandan terneros, qué sé yo, no todos los laboratorios de rutina toman el peso tiroideo
y el peso corporal el peso corporal del feto mucho, pero el peso tiroideo no. Y la evaluación histológica de la tiroides, menos aún. Entonces, como que de rutina, nosotros acá de rutina se incorpora esa relación. Y una observación interesante es que a veces nosotros tenemos ahora, estamos haciendo algunos, estamos avanzando en trabajar, tenemos a veces las vacas, que nosotros, vacas que se mueren, ¿no? Vacas que se mueren por diversas enfermedades, nosotros le sacamos la glándula tiroides a la vaca y la glándula tiroides al feto. Y encontramos que el feto tiene bocio y la vaca no. No sé si me entienden, o sea que la sensibilidad fetal es mucho más alta. Parece ser que hay, digamos, que... Voy a alterar el orden de las preguntas, porque a mí, como parte del auditorio, ¿no? En otras regiones del país y en otras carencias minerales, voy a citar una, por ejemplo, que en la región centro del país es muy grave, pensando en lechería, la carencia, el síndrome de vaca caída, la vaca caída por hipocalcemia. Cada vaca que se cae, tenés 10 o 12 con hipocalcemia subclínica. ¿Qué significa esto? Que para que una vaca se te caiga tiene que tener 4 de calcio en sangre, pero con 6 no se te cae, pero es un desastre, pobrecita. ¿Ok? Si vamos a la cuenca del Salado, la cupremia grave con fracturas, con diarreas, con cosas, pero tenés otras cupremias que sin provocar fracturas económicas. Yo, y por ahí como colega lo digo, ¿vos qué considerás? Que decís, bueno, yo tengo una ternera, un ternero con bocio, muerto por frío, o muerto por debilidad, con sin bocio. ¿Cuál es tu impacto en lo que no estamos viendo? Sí. Tenés un ternero con bocio, la forma clínica te referís. Claro, pues es un desorden económico. No, estamos de acuerdo que es lo que yo decía. Bocio no es déficit de... Última forma de la presentación del déficit de yodo. La maximización del cuadro. Ahora, ¿qué hay pérdidas atrás? Hay pérdidas atrás. No están bien ponderadas. O sea, yo creo que hay que trabajar más al respecto. No es como en el cobre, en donde se establece que animales, si está entre 30 y 60, tenés ya tantos kilos. No están hechos esos estudios. Nosotros, con respecto a la ganancia... Pero sí la presunción sí, de que bueno, la región es improductiva. Nosotros en cabritos, como te decía, nosotros encontramos casi 400 gramos de diferencia. Claro. En cabritos en un lapso de 60 días. Claro. O sea, sin lugar a duda, 400 gramos para un cabrito es mucho en 60 días. 5 puntos de preñez en un rodeo de cría. O sea, claro. Definitivamente no están esos datos, no los tenemos medidos. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque según el año, Argentina desteta 57, 58 terneros por cada 100 vacas por año, ¿no? O sea, y tenés los campos súper mejor manejados, que tienen el 80 y pico, y tenés aquellos que no hacen nada, y tenés el valor que ni siquiera lo tenés. Yo sostengo, creo, independientemente de la actividad que es fantástica, la que ustedes hacen en relación a conocer más de una enfermedad que se conoce muy poco, el que es el hipotiroidismo, ¿no? No, a ver, yo con esto, y no quiero que se convierta en un monólogo, pero definitivamente con estas enfermedades y con otras, no voy a... Se genera efecto Inodoro Pereira. No sé si se acordarán de Inodoro Pereira, bueno, la mayoría me imagino que sí, del negro Fontana Rosa. Y una vez Mendieta llega y le pregunta a Inodoro Pereira, ¿cómo anda don Inodoro? Mal, pero acostumbrado.
eso es lo que yo creo que es lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces, así como yo les mostré esa imagen del Cristo del Pantocrátor o la Virgen, fíjense que ya las dibujaban con bocio, porque era natural ver el bocio. Entonces, como lo veo todos los días, es común que ocurra. Como ocurre, es normal. Entonces, eso pasa. Yo vuelvo a insistir, en esta enfermedad como en otras, falta muchísimo en trabajar. En esta particularmente yo creo que más aún es una enfermedad relativamente, es viejísima, pero no hay demasiado avance o sea, vos te fijás con otras enfermedades carenciales, hay mucho más avance en el conocimiento de las mismas, en esta mucho menos. Y esas preguntas aún no tienen respuesta. Nosotros estamos intentando avanzar en eso. Sí está claro en algunas especies, por ejemplo, en las cabras, vos no aplicás yodo y empiezan a abortar automáticamente. Nosotros acá es casi de rutina porque la cabra particularmente tiende a abortar cuando tiene algún problema, pero las cabras abortan de rutina. Pero las vacas, el problema más allá de todo es la viabilidad del ternero. Fíjense que yo les mostré en estos campos que les mostré, estos datos que me facilitaron de ANTA, de CREA ANTA, que son campos bastante bien manejados, casi todos, digamos, o con desarrollo tecnológico y demás, o que hacen lo mejor que pueden, vamos a decirlo de algún modo. Y el porcentaje de merma es altísimo. La merma que ocurre, sobre todo entre el parto y los primeros 10, 15 días, es altísimo. Y el otro concepto es esto de las enfermedades carenciales con escapes infecciosos. O sea, yo siempre digo que hay muchas, sobre todo en estos terneros, un ternero que nace con hipotiroidismo, ahí creo que estaba entre la audición y después que entre el auditorio estaba Domingo Vícido. Domingo particularmente hará unos años cayó una consulta de él, de un tambo que no podían parar el problema de mortalidad por diarrea en la guachera. Y el problema de origen era bocio. Los terneros nacían con bocio, por lo tanto tenían dificultades para mamar, por lo tanto tenían dificultades para calostrar, por lo tanto tenían más incidencia de diarrea neonatal. Y el problema era, y la vía de escape fue la diarrea neonatal, pero el origen fue el bocio. Y lo mismo pasa con un montón de enfermedades carenciales. Y esto que vos mostraste el trabajo de Raúl, que creo que fue uno de los trabajos que a mí me orientó cuando yo vine a Salta a empezar a trabajar en este tema, es que realmente nosotros encontramos a veces altas o encontramos neospora y demás. El tema de la neospora tiene que ser un problema tan grave, ¿no? O más grave de lo que vos esperarías para una región en donde hay muchas menos vacas por hectárea, o menos intensificado. Sin embargo, yo creo que esto juega un papel importante. Nosotros ahora estamos intentando avanzar una tesis doctoral evaluando, inducimos hipotiroidismo en cabritos, inducimos hipotiroidismo, es difícil ponderar la pérdida. Sí, yo comparto parcialmente esto porque siempre teniendo yodo es responsable primario, por ahí compartiendo el liderazgo con problemas de manejo, si se quiere, en la región. Pero no me cabe duda que debe estar entre las tres causas de mayor impacto económico para la ganadería en la región. De manera que si te fijas ahí, fíjate que de lo que nosotros nos llega de terneros, el año pasado el 55% tenía bocio. Claro, de manera que si los productores tuviesen una reunión con quien decide el funcionamiento del mundo, ellos harían llover agua de mar. Es decir, que haya yodo en el campo. Y chau, y vos te vas a tener que dedicar a otras enfermedades que también están
están presentes en la soja. El yodo que la glándula tiene no necesita lo va a orinar la vaca, y todos somos felices, o dejamos de ser felices, pero no como consecuencia de la carencia de yodo. Como esto no va a ocurrir, como no va a llover yodo proveniente del agua de mar, como tampoco se lo puede administrar de manera oral en sales, porque el yodo es de manera es muy lábil, y vos lo sabés, porque las vacas comen un bloque con sal, comen un bloque si le falta cloruro de sodio en el campo, si no, no te lo tocan. Y eso sí cambia de campo a campo. De manera que hay que reconocer que hoy una herramienta inyectable, una formulación que aporte lo máximo que pueda para tirar un buen tiempo, ahora vamos a discutir cuánto es un buen tiempo, es hoy una herramienta poblacional regional interesante, y esa es nuestra mirada, ¿no? Así que te advertí que íbamos a discrepar en algún punto. Para eso estamos. No, es que vuelvo a insistir, respeto. yo creo que esto se trata de cuando a mí me preguntan cuánto aplico. Discutir para llevar soluciones, sí, claro, sí, exacto. Exacto. Yo, Juan, desde el equipo, si hay más preguntas, Ángel, perdón. Sí, tenemos más preguntas. Ya los iba a cortar Dale, yo dale. porque. Perdón. Ya se está un monólogo. No, estaban preguntando también si medir TSH y T4 libre como en pequeños animales podría ser posible para el diagnóstico. En pequeño, como en perros, me Claro, dicen, ¿no? sí, Nosotros como en perros. medimos, la más útil es la T4 libre. La T3 es bastante, por quimioluminiscencia, que es la técnica que nosotros acá utilizamos. La T3 es mucho más variable, mucho más difícil su interpretación. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta de la T4, que era lo que yo les decía. La T4 puede verse afectada por un montón de factores. Una vaca que está perdiendo peso, por ejemplo, cae en los niveles de T4. El balance energético negativo hace que caigan los niveles de T4. Entonces, a ver, la T4 y la T3 son resultado de un montón de factores. El más importante, sin lugar a dudas, es el yodo, pero no es solo el único. Entonces, es una medición indirecta. Que tiene que ser tomada como tal. Nosotros normalmente, para considerar el déficit de yodo, lo que hacemos es, si yo tengo bocio en un campo y sospecho que se debe al déficit de yodo, que en nuestra región casi que de cajón es así, lo que hacemos es agarrar un grupo, le aplicamos yodo, otro grupo no le aplicamos yodo y medimos la T4 antes y después y evaluamos la respuesta en los dos grupos. Porque no tenemos cómo medir yodo hoy. En el futuro esperamos poder hacerlo, pero no sé si respondo a la pregunta, pero la T4 libre, a mí la TSH no, porque es más específica de especie. Medir TSH no, digamos, la que usás para perro no sirve para vaca. La T4 libre sí. Bueno, buenísimo, Juan. Después hay otra pregunta, por ahí puede contestar Alejandro, que preguntan que en el norte chaco salteño, y acá tiran una competencia, poner yodacalcio a vacas de manera anual, ¿cuántos centímetros por año tendría que administrar? Me parece que es una pregunta por ahí muy específica del producto, pero bueno, por ahí puede hacer alguna acotación. Sí, yo creo lo que hay que mirar es el prospecto de iodohormone en este caso, que es una solución de liberación lenta, con la concentración que dice el prospecto, y versus el producto que menciona el colega o el productor, no sé exactamente quién lo hace. Pero yo no puedo decir, no puedo hablar de concentraciones, no puedo hablar de tiempo, no puedo hablar es una deducción a la que se arriba observando la composición de un producto y del otro. Es cierto que a veces hay productos que por su nombre indican una determinada acción terapéutica, no es este el caso. Pero podría tener otra concentración y yo debería decir otra cosa, pero bueno, si observo alguna dificultad, habría que verlo por ahí. Nosotros, con este yodo orgánico de liberación lenta, generamos
una cobertura, una ventana interesante en términos de tiempo, y si eso lo linkeamos, lo enfrentamos con los momentos de mayor requerimiento, con 3 aplicaciones anuales, bajamos sustancialmente el nivel de problemas relacionados con hipotiroidismo. Buenísimo, gracias. Después, otra consulta, esta un poco más breve, si tienen algún dato de incidencia de este déficit en Uruguay. Mirá, que yo sepa, no he escuchado del problema. Igual habría que chequear. Estas cosas, como te decía, nosotros, por ejemplo, fíjate que habría, primero, si quiero saber si hay, capaz que en humanas tengo datos. Habría que buscar en humanos en Uruguay a ver si hay datos de hipotiroidismo en humanos, y te va a decir si hay en humanos, definitivamente no está entrando a la cadena trófica el hipotiroidismo por el bocio endémico, ¿no? Nosotros acá particularmente, por ejemplo, Misiones tiene problemas, Norte de Corrientes parece tener problemas, Chaco tiene problemas, Formosa tiene problemas, y bueno, no sé cuántas, lo que te decía, si vos te fijás cómo cae con respecto a los trabajos que hay, con el nivel de yodo en las pasturas, con respecto a la lejanía al mar, habría que ver cuál es la zona que está más lejos y ver. Yo no descartaría de que no existe un problema. Seguramente no es de la gravedad que nosotros tenemos. Seguramente no es de la gravedad que nosotros tenemos. Jujuy, Salta, que estamos mucho más, digamos, estamos mucho más lejos del mar, ¿no? No va a ser ese el problema. Pero quizás eso no significa que no tenga respuesta al tratamiento, a eso me refiero. Que no vaya a encontrar alguna mejora, que a lo mejor vos decís, bueno, aplico y tengo una mejora en la tasa de preñez. Quizás lo tenés. Buenísimo, Juan, gracias. Después otra consulta que hacen es ¿qué sustancias actúan como vociógenas? Vociógenos hay un montón. El problema está en detectarlos. La mayoría de los vociógenos, por ejemplo, hay sustancias, el ácido cianhídrico se convierten en tiocianatos y son vociógenos. Después las crucíferas tienen el goitrina, progoitrina, que pueden actuar como vociógenos. Hay plantas, por ejemplo, nosotros tenemos algunos campos que utilizan leucaena. La leucaena es una planta que tiene mimosina y parece ser que en algún punto predispone al problema de hipotiroidismo. El tema es que si vos tenés carencia de yodo y tenés un vociógeno, el problema se agrava. Entonces, tenés que incrementar la suplementación de yodo en respuesta a la cantidad de vociógeno que tenés. Fíjate que yo cuando les puse la cosa va de 0,5 a 2, dependiendo si tengo vociógeno o no, y si tengo selenio, porque si yo tengo carencia de selenio, la conversión de T4 a T3 está demorada, y la T3 es la forma activa de la hormona. Entonces, la forma activa a nivel tisular. Entonces, si yo tengo carencia de selenio, a veces con problemas menos graves de yodo, puedo tener manifestación clínica de hipotiroidismo. Entonces, por eso digo, es un problema más o menos complejo. Igual nosotros acá, por lo que vemos, en términos generales, indistintamente de cuál sea el origen del hipotiroidismo, si vos tenés vociógenos, aplicando yodo, incrementando la disponibilidad de yodo, podés bajar el problema o la incidencia de esos vociógenos. Buenísimo, gracias, Juan. Otra de las preguntas, ya nos quedan 3 preguntitas más, es si administro yodo inyectable en exceso, ¿cuál es el resultado? Si pasa algo. La toxicidad del yodo está demostrada, pero la ventana terapéutica es muy grande, ¿no? Podés tener problemas. Nosotros hemos tenido algunos casos en donde el animal se le pela la cola y demás. Pero no hemos visto problemas graves de exceso de yodo. El exceso de yodo también se manifiesta como hipotiroidismo, eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que el riesgo de entrar en exceso de yodo, por lo menos a mi criterio,
con los niveles de suplementación que hay, es relativamente bajo. Es relativamente bajo. No, nosotros somos los líderes en Argentina en comercialización de yodo inyectable y no tenemos registros ni siquiera de reacciones de otro tipo, no por intoxicación por yodo. Digo, a veces ocurre alguna respuesta por alguna situación particular que no tiene que ver con el medicamento, pero digo, no tenemos registro de control de calidad de reacciones adversas, ni por la formulación en sí, ni por intoxicación, ni un cuadro clínico de intoxicación por yodo. Y la verdad que el N es importante, ¿sí? De manera que, como dice Juan, la ventana terapéutica es importante. Imagínense que nosotros la dosis es alta y no estamos teniendo inconvenientes de ningún tipo. Así que es un producto bastante noble en ese sentido. Sí, buenísimo. Ale, esta, ya que estás con el micrófono abierto, esta va más dirigida a vos. Consultan si el producto viene formulado también con selenio y que dicen que entiende que su presencia potencia el yodo respecto a la combinación y demás en los productos. No, este es un yodo orgánico que viene con cobalto. A los fines de no extendernos, no hablamos de selfos, pero como Juan lo mencionó así por arriba, también por no poder extenderse, pero las enzimas que transforman a la T4 en T3, que es la hormona realmente activa, es dependiente de selenio, de manera que puede haber mucho yodo dentro de la vaca, pero si el bovino está con carencia de selenio, esa hormona tiroidea no va a poder actuar, de manera que hay que asegurarse la presencia de selenio en el animal. Nosotros lo tenemos como de protocolo de rutina en la preparación de los rodeos, la aplicación de cobre, zinc, selenio, manganeso, vitamina A y E. No por atender el problema de carencia de yodo, sino por manejar el estrés oxidativo, que nos dio resultados espectaculares, por sumarnos a una movida mundial. Hoy, cada vez que se expone a un bovino o se intenta exponerlo a altos niveles de producción, no le puede faltar cobre, zinc, selenio, manganeso, vitamina A y E, porque sus células son altamente demandantes de esas 6 sustancias. Al aplicar este protocolo de suplementación de estas 6 sustancias, que nosotros también tenemos, estaría presente el selenio, que sería absolutamente compatible con esta indicación. Entiendo que los rodeos ya se están manejando en ese sentido, aplicando un Selfos y un biocobre, que son formulaciones que tienen estas 6 sustancias. De manera que está claro, para cerrar la respuesta, hay que asegurarse la presencia de un Selfos en algún momento del año. Bueno, gracias. Y la última pregunta que tenemos, al menos por el momento, es: cuando encontrás terneros con bocio, ¿qué sobrevida tiene ese animal? Es complicado de responder. En términos generales, la viabilidad se reduce bastante. Si vos te fijás en corderos, sobre todo, eso es bastante notorio. Nosotros, como te digo, si vos nos fijamos cuánto logramos revertir el porcentaje de merma aplicando yodo, pasamos de casi el 20 al 5. O sea que ahí podrías más o menos estimar que se te incrementa el porcentaje de la sobrevida bastante en esos terneros. Pero todo va a depender de la severidad. Vuelvo a insistir, no es lo mismo un bocio grado 1, un bocio que por ahí nosotros histológicamente lo identificamos como un grado 1, que es leve y demás, que un bocio grado 4. Esos bocios ya a veces son bastante difíciles de sacar adelante, esos terneros. Un profesor mío siempre decía que el momento más crítico de un ternero es su primer hora, su primer día, su primer mes. Bueno, el tema es que imagínate que si ya le falta yodo, su primer hora, su primer día, su primer mes, definitivamente ya la viabilidad está jugada.
porque va a tener dificultad. Sobre todo vos tenés que pensar que ese ternero, en condiciones de extensividad, tiene que pararse, tiene que mamar, calostrar antes de las 8 horas y tiene que termorregular. Generar calor, sí señor. Claro. Tiene que generar calor, tiene que termorregular. Entonces, si vos, todo va a depender la sobrevida, no es lo mismo si pare en un momento de alta helada, en donde la sobrevida va a ser menor con bocio que sin bocio, que en épocas de calor. Siempre la sobrevida va a ser menor, pero todo va a tener que ver con esto que digo. Normalmente el porcentaje de calostrado, estos terneros tienen malos niveles de calostrado, mala termorregulación, les cuesta pararse, les cuesta mamar, partos lánguidos. Una cosa que no dijimos es que yo no le hablé por una cuestión temporal, ¿no? Suele pasar que las gestaciones se alargan un poco cuando hay déficit de yodo, porque la maduración fetal se ve retardada. Entonces nacen, a lo mejor son más grandes de tamaño, pero al ser más grande de tamaño tenés más problemas también a veces de partos más lánguidos, más lentos. Entonces son terneros que nacen más acidóticos. Se genera un combo ahí en ese primer minuto, primera hora, primer día, primer mes, que es realmente difícil a veces de sacar adelante ese ternero. No sabría decirte el porcentaje de sobrevida, todo va a depender en términos generales de un 20, un 5, y bueno, realmente el porcentaje de sobrevida se mejora. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algún comentario más. Por parte de la audiencia no hay más preguntas. Estamos recibiendo muchos agradecimientos y saludos. Así que no sé si quieren hacer alguna acotación más, y si no, bueno, ya estaríamos dando fin. No, perdón Juan, reiterar que estamos a disposición del grupo que sea, a través del INTA como laboratorio para apoyar, para indagar, para colaborar de la manera que se pueda. Entiendo que Juan está en contacto con un montón de colegas que conviven con esta problemática, y de nuevo nos ponemos a disposición para contarles nuestras experiencias y discutir protocolos y demás cuestiones a los fines de ir bajando la incidencia en lo que podamos. Así que, como decimos nosotros acá adentro, todos vivimos de la misma vaca. A nosotros necesitamos que a los productores les vaya mejor, y entendemos que a este problema hay que encontrar una solución. Desde nuestro lugar, en esto, nosotros producimos este producto en el cual confiamos, y bueno, pero necesitamos vincularnos con el sector para que lo conozca, para que lo aplique, para que nos lo critique, para que lo pruebe, para que hagamos evaluaciones. Hoy Agroinsumos tiene un equipo de profesionales bien numeroso, muy inquietos técnicamente todos, y nos ponemos a disposición porque creemos en lo que hacemos y creemos que podemos aportar algunos granitos de arena a este problema. Así que nada más que eso. Bueno, si no hay más comentarios, más nada, muchísimas gracias. Estamos recibiendo un montón de saludos y agradecimientos por el chat. Así que, bueno, gracias a la gente por participar, la gente que se quedó ahora hasta lo último. Muy buena la discusión. Y bueno, como dijo Alejandro, tanto Juan por parte del INTA como nosotros por parte de Agroinsumos estamos más que a disposición. Así que bueno, finalizamos entonces. Ahí Ángel y Alejandro, bueno, primero agradecerles de nuevo la invitación, y ahí yo les dejé mi mail y mi teléfono, quedo a disposición por cualquier consulta, y a través mía todo el grupo de Salud Animal aquí de Salta. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Agradecidos. Muchas gracias.